Muy buenas tardes desde Viena, mi nombre es Karin Hibaum y hoy tenemos desde Argentina con Austria una presentación sobre el islamismo y la política. Desde mi punto de vista voy a dar un poco la visión desde Europa, cómo se vive en un país europeo la invasión islamista y la situación actual en Europa. Marcelo, te paso la palabra. Bueno, buenas tardes. La idea era hacer como una especie de conversatorio con vos, Karin, bueno, en función justamente de lo que decías, la experiencia tuya en Europa, a partir de la presencia islámica en los últimos años, y conversar, desde mi punto de vista, desde la óptica de las relaciones internacionales, la teoría de las relaciones internacionales, cuáles son las explicaciones teóricas a este fenómeno y sobre todo al avance del Islam a nivel mundial. Y tenemos también la posibilidad de contar, y el honor, por supuesto, de contar con Eduardo Mogia, que es todo un especialista en sociología de las religiones, profesor de la UNMDP, de la Universidad Nacional de Mar del Plata, y que se ha especializado. Yo he tenido el placer de conocerlo ya hace varios años en ocasión de un congreso de relaciones internacionales que nos tocó asistir, presentar ponencias juntos a propósito de el tema de la presencia del Islam en el Cáucaso, parte de él, en mi caso en Rusia, y a partir de ahí generamos todo un intercambio que duró a lo largo de los años. Así que para nosotros es un placer contar con vos, Eduardo, y que nos des tu punto de vista también sobre este tema. La idea era que cada uno de nosotros hablemos unos 5 a 10 minutos, según lo que nos parezca más apropiado, y después hacer un intercambio acerca de lo que vamos presentando. Por razones de caballerosidad, no sé si querés empezar vos, Karin. Bueno, les voy a pasar unos datos. Yo hoy escribí un artículo con informaciones que saqué sobre el islamismo, que mientras en Europa es una plaga, puse, ¿por qué en América Latina es la única región del mundo donde no crecerá el islamismo? Argentina es el país de América, como sabemos, América Latina con mayor cantidad de musulmanes, es la religión que más rápidamente crece en el mundo y se espera que para finales del siglo supere al cristianismo como la confesión de más fieles del planeta. En América Latina, sin embargo, el Islam no parece tener el mismo auge que vive en otras partes. De hecho, de acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Investigaciones Pew de Estados Unidos, América Latina será una región del planeta en la tasa de crecimiento estimada para el conjunto de la población para el año 2050, donde tengo los datos, supere ampliamente el incremento en el número de musulmanes. ¿Cuánto han contribuido los musulmanes en la construcción de Estados Unidos? Porque a pesar de la creciente islamofobia, más estadounidenses quieren ser musulmanes. Se espera que para ese año la población de la región haya aumentado un 27% en comparación con 2010, pero el número de seguidores del Islam se incrementará en apenas 13%. Durante el mismo periodo, el número de musulmanes crecerá en 73% en conjunto del planeta, mientras la población general lo hará un 35%. De acuerdo con cifras del estudio del Centro Pew, el futuro de las religiones en el mundo, que incluyó 19 países de América Latina y del Caribe. De mantenerse esa tendencia, en 2050 en la religión habrán estimado de 940.000 musulmanes, una cifra inferior al número de fieles del Islam que ya había en 2010 en países como España o Italia. Pero ¿cómo se explica ese fenómeno? Hay tres casos. Uno, los pocos fieles. América Latina es una región única en la relación con el tema de la población musulmana, porque en la actualidad hay muy pocos fieles musulmanes que vivan allí. Estimamos que para el 2010 había unos 840.000 musulmanes en todos los países de la región, incluyendo el Caribe, y ahora es esa mínima fracción de los 1.600 millones de musulmanes que hay en el mundo. Mientras que en países del continente como Estados Unidos y Canadá la inmigración está impulsando el crecimiento del Islam, no hay evidencia en
en este caso ocurriendo en América Latina. En América del Norte, concretamente en Estados Unidos y Canadá, la población musulmana no es numerosa, pero vemos una tendencia migratoria en marcha con grandes cantidades de personas que están llegando procedentes de países con mayorías musulmanas. No todos los migrantes son musulmanes, pero sí la mayoría. Parte de esta migración responde a la búsqueda de mejoras, oportunidades económicas, pero también a otros factores como la existencia de programas como la Lotería de Visas de Estados Unidos, que después se las voy a comentar, lo que es la Lotería de Visas, o los programas de acogida a refugiados. No tenemos evidencia de grandes migraciones que estén llegando a América Latina procedentes del sureste asiático o de otras regiones. Eso puede cambiar por motivos económicos o por cambios en las políticas migratorias, que al momento de hacer las proyecciones no había ninguna evidencia de que eso fuera a ocurrir. El segundo son las conversiones, otro factor que podría contribuir al incremento del número de musulmanes en América Latina. Algo que podría hacer diferencia es que hubiera mucha gente en la región que estuviera cambiando la religión. Digamos que crecieron como católicos, pero se sienten atraídos al Islam y se convierten. Pero no tenemos evidencia de que eso sea un fenómeno importante. Esto está ocurriendo en la región, pero desde el catolicismo hacía varias formas de protestantismo, es decir, cambios dentro del cristianismo. Por ejemplo, el pentecostalismo está creciendo a una tasa más rápida que el conjunto de la población. Y la tercera es la fertilidad, que es el gran problema que luego les voy a contar en Europa. Otro de los grandes motores que está impulsando el crecimiento del número de musulmanes en el mundo es su alta tasa de fertilidad. En África, donde está muy fuerte el Islam, cada mujer tiene 4, 5 o 6 hijos, lo que acelera el ritmo de crecimiento de la población allí, tanto en ese caso como los musulmanes, como los de los cristianos. Pero en América Latina, aunque la región tuvo altas tasas de fertilidad, en el pasado, en muchos países ahora las mujeres solo están teniendo 1, 2 o 3 hijos. Esta es una tasa relativamente modesta y no tenemos evidencia de que la población musulmana de la región tenga una tasa más alta. Si existe la posibilidad de la tasa de fertilidad en musulmanes en América Latina sea un poco más alta y que en ese caso sus estimaciones estarían siendo muy conservadoras. En la Argentina, por ejemplo, que es el país de la región con mayor número de seguidores del Islam, no tenemos datos específicos sobre esta fertilidad de los musulmanes. Muchas veces cuando un grupo religioso es muy pequeño, el censo no tiene datos. En cualquier caso, en América Latina tiene una población musulmana tan pequeña que incluso si hubiera una gran ola migratoria de la región, tendría un largo camino para equiparse a lo que está pasando con los musulmanes fuera de la región, especialmente en Europa y en Asia. Bueno, muy rápido yo traté de adaptar a la situación argentina, pero lo que se vive, por ejemplo, en Austria. Yo me vine a vivir a Austria en el año 1990 y en el año 1990 era muy raro ver un musulmán, era muy raro ver un turco, un kurdo, y aproximadamente a partir del año 98, 2000, empezaron a migrar. Y en el 2002, 2004 era donde había un terrible crecimiento musulmán. ¿Y de qué países vienen? La mayoría son de Afganistán, de Irak, de Turquía, de Kurdistán, y ahí tenemos el problema del conflicto entre los kurdos y los turcos. Después tenemos que están todos los problemas de Ocalan, que yo viví toda esa situación. Después está el problema de Bosnia, Macedonia y Albania, que son 3 países que tienen ortodoxos y gran cantidad de musulmanes. En Bosnia, Albania y Macedonia, hasta el año 92, los musulmanes vivían como los cristianos. Pero después de esa guerra de las religiones que vivieron los Balcanes en el año 91-92, empezaron a ser fanáticos. Entonces, ¿qué pasa? La gente que viene por asilo político o quizás también para abrir comercios son los fanáticos. También tenemos, por ejemplo, como refugiados, aunque no lo crean, los hijos de Bin Laden. Yo tuve de alumna a la nieta de Bin Laden en la Universidad Sigmund Freud. ¿Sí? O sea, lo que uno se pregunta, ¿cómo países como Austria y Alemania refugia a tantos musulmanes? Después, cuando la gente
aquí es muy nacionalista y nacionalista, con C y con Z, y se está llenando de musulmanes. Lo que antes había como una, digamos, como una adversión contra los judíos, que hoy no la hay, la está viendo contra los musulmanes. Pero no porque los austríacos tengan esa adversión, porque ellos quieran, sino porque la misma cultura musulmana la provoca. Acá las mujeres van vestidas con el dijab, todas vestidas como musulmanas, y nos despotican a nosotras, las europeas, me incluyo como europea, por ir libres, cuando nosotros vamos de acuerdo a nuestra cultura. ¿Qué pasa? Tienen los hombres, si sos rubia, vas vestida con una minifalda o con un vestido así sin mangas, los musulmanes te empiezan a decir cosas, porque para ellos ir vestidas como vamos nosotros, somos unas prostitutas. Entonces, en una cultura propia no podemos vivir más esa libertad. Es una cultura totalmente diferente, una cultura muy cerrada, una cultura que no acepta reglas, que no acepta la apertura del occidente, y ellos pretenden que si ellos vienen a Europa, nosotros nos tenemos que adaptar a la cultura de ellos, en lugar de ellos de adaptarse a nuestra cultura. Y ese es el gran problema que hoy tiene Europa. Y yo calculo que en los próximos 10, 15 años vamos a empezar a emigrar los europeos, me incluyo como europea, a otros países porque no se soporta la convivencia con esa cultura. Y lo digo con todo respeto. Pero no se soporta, ¿por qué? Porque incomodan a los europeos a vivir en su propia tierra. Son muy fanáticos, inclusive el problema también está que reciben religión islámica en los propios colegios y también hay mucha apertura de moyes. Pero cuando hay un cierto conflicto, empiezan los terroristas a tirar bombas. Hace pocos meses ya tuvimos aquí en Viena un terror terrible. Hace 5 años atrás en la ciudad de Graz hubo también un atentado donde murieron en 2 horas 20 personas. Y eso es lo que está pasando. Se está provocando muchísimo miedo frente a la sociedad, porque no sabemos cómo actúan. Para ellos, entregar la vida en una bomba es ofrecer un sacrificio a Alá, es decir, un sacrificio a Dios. Para ellos, en muchas situaciones, la guerra es una cuestión de religión. Estoy hablando de culturas extremistas, ¿sí? Y tenemos el conflicto que los kurdos no soportan a los turcos y viceversa. Y también está el problema de los palestinenses con los judíos, que toda esa situación la estamos viviendo en la misma Viena. En una ciudad como Viena, como Graz, que es la segunda ciudad de Austria, es donde vivimos muchísimo, y en Berlín, en Hamburgo, voy a decir en Alemania, donde se vive muchísimo esa situación. Otras zonas más pequeñas, decían los austríacos, no, tenemos libertad, no hay, pero hoy están hasta en las aldeas, hasta en Innsbruck, hasta en Vorarlberg. Es decir, es una invasión donde ya no tenés un lugar donde decir, bueno, por lo menos estamos en un distrito, en un barrio, donde solo haya una cultura. De separarse como era en Argentina, que estaba la cultura alemana, la cultura volga, la cultura italiana, la cultura danesa, que se podían unir en grupos. Ahora no es posible. Se mezclan entre todos y se provoca, digamos, un shock cultural. Y eso es lo que hoy se está viviendo en Europa. No se vive en paz, no se soporta más. ¿Por qué? Porque no podés vivir tu propia cultura. ¿Por qué hablo yo como europea? Porque yo soy hija de papá austríaco, me crié con el alemán y llevo 31 años en Austria, o sea, más de la mitad de mi vida. Entonces, yo siento este país como tanto la Argentina también como mi propio país. Pero hoy me incomoda la vida porque tengo miedo. Tengo miedo de salir a la noche a la calle, tengo miedo de salir sola. ¿Por qué? Porque no sé qué va a pasar. Te encontrás con un grupo de hombres musulmanes que, claro, nos ven a nosotras como libertinas, no como mujeres libres europeas, como libertinas. ¿Por qué? Porque no cumplimos con las condiciones de la cultura propia de ellos. Bueno, yo terminé por mi parte y después voy a responder preguntas. Gracias. Bueno, gracias, Cari.
Bueno, te dejamos un poco para lo último, Eduardo, pero lo último va a ser lo mejor seguramente, así que eh, bueno, yo simplemente tengo algunas reflexiones sobre tres áreas, eh, bueno, dos de las relaciones internacionales y una de la ciencia política, sobre este tema del Islam político, ¿no? Que son como reflexiones libres y que yo voy a sintetizar en tres grandes puntos, ¿no? El Islam como choque, el Islam como puja interna, y el Islam como desafío. El Islam como desafío, de alguna manera, ya me quitó el libreto Karin al reflejar, al describir claramente su vivencia personal, que es un poco lo que yo iba a tratar sin testimoniarlo personalmente, iba a tratar de describir por lo que es la realidad del Islam en Europa. Así que me voy a concentrar sobre todo en las dos primeras. Desde la teoría de las relaciones internacionales, el Islam como choque, ¿no? Y ahí tenemos tres puntos a desarrollar en términos de reflexión. Uno es el punto de vista de Huntington, que ya todos conocemos, respecto a que estamos viviendo desde prácticamente la caída del Imperio Soviético y producto un poco de la caída del Imperio Soviético. Karin describió la crisis de los Balcanes como un factor que detonó de alguna forma toda esa emigración islamista en parte hacia Austria y hacia Alemania, y después por supuesto la primavera árabe, que también es una especie de reflejo tardío de la caída de la Unión Soviética, ¿no? Entonces Huntington nos decía que estamos viviendo desde hace bastante tiempo un choque, y que íbamos a vivir, porque esto lo escribe a principios de los 90, en parte refutando las tesis de Fukuyama respecto al optimismo en relación a que este mundo iba a ser un mundo pacífico, democrático, capitalista y demás, sin conflictos. Bueno, Huntington nos advierte que este conflicto que está describiendo Karin lo íbamos a vivir, lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viviendo. O sea, vamos hacia un choque de culturas, evidente, producto un poco de la misma globalización. Paradójicamente, como decía John Lewis Gaddis, la globalización tiene esos claroscuros, es decir, por un lado es eh, integración, diálogo, contacto, intercambio, y por el otro lado es fragmentación, división, disgregación y demás. Bueno, de hecho es lo que está ocurriendo con este tipo de cultura, es decir, por un lado tenemos la posibilidad de vivir, de convivir, de integrarnos distintas culturas, pero por el otro lado también tenemos un poco producto de la misma globalización, tenemos la posibilidad de fortalecer nuestro núcleo identitario y en lugar de integrarnos, chocar contra otros núcleos identitarios. Y es un poco, decía Huntington, lo que hacen este tipo de culturas que son más milenarias, ¿no? Es decir, paradójicamente, uno puede estar en Riad, o puede estar en Damasco, puede estar en cualquier capital islámica que a ustedes más les guste, y pueden estar en un McDonald's, pueden estar tomando una Coca-Cola, pueden estar vistiendo un jean occidental, bueno, por supuesto, no en aquellos países que eh, hacen gobernar la Sharia, pero bueno, en general, los países, las monarquías árabes, por ejemplo, las del Golfo, uno puede estar globalizado, ¿no? Con ciertas actitudes de consumo y demás, muy parecida a la que cualquier capital europea, cualquier otro lugar del mundo. Sin embargo, en esos lugares también hay una fuerte identidad cultural que subordina ese consumo de alguna manera capitalista a su propia idiosincrasia cultural. Entonces, eso es un poco la paradoja de lo que estamos viviendo según Huntington y lo que vamos a seguir viviendo. Este choque que plantea Karin, que ella vivencia a diario allí en Viena, en realidad llegó para quedarse. Así que, desde el punto de vista de Huntington, este choque es inevitable. Y yo comparto ese punto de vista. Creo que desde el punto de vista demográfico, Occidente tiene todas las de perder, producto de nuestro mismo progreso, de la propia independencia femenina, ¿no? Es un poco lo que se ve en Europa, es decir, mientras los alemanes tienen tasa de natalidad cero, lo que decía Karin,
los islamistas tienen tasas de natalidades altísimas, incluso dentro de Occidente, no solamente adentro de su propio mundo, sino en Occidente. Y es decir, para ponerlo blanco sobre negro, es decir, son culturas que están hoy a la ofensiva. Mientras que la nuestra, si es que la nuestra es la occidental, yo también ayer lo tuvimos a Raúl Aragón en otro webinar, y él decía que la nuestra, la latinoamericana, no es tan occidental que digamos, bueno, es el punto de vista también de Huntington. Podría decirse que la occidental está a la defensiva, claramente a la defensiva. El otro punto de vista que me parece importante resaltar es el del postestructuralismo, a lo Foucault, ¿no? Sin mencionar a Foucault, por supuesto, pero todos los autores postestructuralistas que estuvieron en boga en los últimos años en relaciones internacionales aluden al hecho que el Islam ha estado invisibilizado por nuestro relato histórico. Nuestro relato histórico, sobre todo en relaciones internacionales, pero yo diría que en casi todas las ciencias sociales, y de hecho en nuestros programas de estudio, a vos te pasará, Eduardo, y a muchos en ciencia política, en relaciones internacionales, no se ve ni filosofía política del Islam, ni teoría política del Islam, ni historia del Islam. Nosotros vemos historia de los estados cristianos occidentales, o sea, no es que no haya existido el Islam. En nuestro propio relato académico, científico, social, sociológico, politológico, el Islam no ha existido. Ha estado siempre como una cultura subordinada. Yo diría que el único periodo de auge del Islam en nuestros relatos académicos, científicos, es la presencia del Islam en España, digamos, ¿no? Que seguramente lo estudiaron los españoles, pero el resto de los iberoamericanos, por ejemplo, no lo estudiamos. Que fue, por otra parte, un periodo bastante, entre comillas, liberal del Islam, para desmitificar ese fenómeno que está tan acendrado, sobre todo en nuestras latitudes, en el sentido que el Islam es sinónimo de violencia y de autoritarismo, ¿no? O de machismo. El Islam en España se comportó como un imperio bastante liberal, incluso yo diría hasta más liberal que los propios reyes católicos que después gobernaron después de la caída de los muertos. El tercer punto de vista, el de Ronald Inglehart, que también alude un poco a lo que decía Karin, ¿no? Ustedes saben que Inglehart es un sociólogo que hace encuestas mundiales de valores, y él refleja geográficamente por cada región del mundo los valores hegemónicos en cada región. Y claramente también acá hay un choque de valores. Es decir, no solamente hay un choque cultural, de vestimenta, de forma de entender la vida, digamos, sino también, sobre todo, un choque axiológico. Entonces, así como en Occidente se plantea la libertad de expresión, no consideramos ofensivos, por ejemplo, las tapas de Charlie Hebdo o las caricaturas de Mahoma y demás, desde el punto de vista de ellos, para ellos sí es una ofensa, y eso tiene que ver, bueno, con las diferencias culturales, y Karin esto lo conoce muy bien, las diferencias culturales en cuanto a la distancia del poder, el tema de la incertidumbre, cómo es nuestra sensación respecto a la incertidumbre, la presencia de Dios en nuestras vidas y demás. Y entonces, frente a un Islam que cree en un destino determinado por la religión, Occidente se opone absolutamente a eso desde tiempos de Lutero en adelante. Así que claramente ahí hay un choque. Desde el punto de vista de la política internacional, ese choque que anticipa Huntington o que visualiza el postestructuralismo con la omisión del relato histórico del Islam, o el choque valorativo de Ronald Inglehart, que también testimonia que el Islam está a la ofensiva, claramente, porque, como decía Karin, están creciendo el número de mezquitas, está creciendo la población musulmana en Europa en todo sentido, hay cada vez más mujeres occidentales que se casan con musulmanes, etcétera, etcétera, etcétera. Ese choque se minimiza al interior del mundo musulmán, porque también lo decía Huntington, el problema del mundo musulmán es que no tiene un país líder. No tiene un país líder.
Y claramente eso lo estamos viendo ahora mismo, en estos últimos 10 años, para poner una fecha, se cumplen 10 años de la primavera árabe. Y allí claramente hay una puja, primero entre los sunitas y los chiitas. Eh, y en segundo lugar hay una puja entre los propios países sunitas y chiitas, es decir, hay una puja de liderazgo, por ejemplo, entre Turquía, entre los países árabes, las monarquías árabes del Golfo, e Irán. Esa es la tríada, digamos, del poder islámico a nivel mundial. Con intereses totalmente distintos. Turquía tiene un interés específico que es entrar a la Unión Europea. Si algún día Turquía entra a la Unión Europea, y esto para que Karin tenga escalofríos, se convierte automáticamente en el segundo país más importante de la Unión Europea, en términos de población, y ni hablar en términos de población islámica. Es decir, si Turquía entra algún día a la Unión Europea, algo que está intentando hacer desde los años 90, eh, prácticamente la Unión Europea se convierte de cristiana en islámica, ¿no? Esto como para poner también blanco sobre negro, por qué, de hecho, algunos países de la Unión Europea han intentado bloquear el ingreso de Turquía, y por qué en los últimos años Turquía ha usado la práctica de la extorsión sobre la Unión Europea, porque ustedes saben que hay 4 millones de refugiados en Turquía hoy esperando entrar a la Unión Europea. Y de hecho, esa es la manera que Erdogan usa para extorsionar a la Unión Europea, para conseguir favores en la Unión Europea, ¿no? Y esta es una práctica que seguramente tarde o temprano Turquía va a recibir en términos de compensación, porque no sé hasta qué punto, esto es como una especie de segundo sitio de Viena, ¿no? Los turcos otomanos asediaban Viena, bueno, Turquía tiene bajo asedio a la Unión Europea. Y de hecho es un país aliado a Estados Unidos porque está en la OTAN, es decir, tiene un poder de extorsión que los otros países islámicos no tienen. Eso por un lado. Por el otro lado, los árabes del Golfo, que desde 1973 hasta la fecha extorsionan al mundo, no solamente a Europa, con el mercado petrolero mundial. Y el único rival en serio que tienen son los rusos, que de hecho los rusos, bueno, hasta cierto punto pueden rivalizar. Yo diría que el gran competidor allí puede ser Estados Unidos, pero Estados Unidos, ustedes saben, tiene a los árabes también como aliados estratégicos, sobre todo en su lucha contra Irán. Y el tercer actor es Irán, justamente. Irán es un país que ha crecido muchísimo en términos de presencia geopolítica, porque ha aumentado la presencia chiita en el mundo islámico. Y cada uno de estos tres actores tiene modelos o formas de entender el Islam disímiles, porque dos de ellos son sunitas y el tercero es chiita. Y es muy probable que el chiismo en esta interna del Islam tenga las de ganar en los próximos años, lo cual también genera mayor incertidumbre respecto a cómo eso va a detonar en las relaciones con Occidente. Finalmente, el terrorismo, por cierto, porque la presencia de Al-Qaeda primero y la presencia de ISIS después, también revela, incluso entre ellos mismos, cierta puja, ¿no? Al-Qaeda con un determinado estilo, con un determinado sesgo, e ISIS con el suyo. Y finalmente, y con esto termino, el terreno de la política comparada. Es decir, ya recorrimos la teoría de las relaciones internacionales, después la política internacional, ahora el terreno de la política comparada, que es un poco el escenario que vive a diario Kanin, es decir, la política doméstica, sobre todo la europea, porque como ella dijo, tanto en América Latina como en América del Norte, el fenómeno del Islam pasa casi desapercibido. Acá lo fundamental, el terreno de disputa, el lugar donde se dirime, como decía Huntington, la vieja cruzada entre Occidente y Oriente, es Europa. Básicamente es Viena. Huntington decía que hay una línea fractura donde se explicita el choque de culturas, que es justamente la que pasa por Viena. Viena, Estambul, Estambul-Viena, los Balcanes, por cierto, esa es la línea de fractura histórica entre Occidente y Oriente. Y entonces ahí en la política comparada, yo diría que la palabra más apropiada para graficar toda esta situación del Islam es el desafío.
el Islam es un desafío a la democracia liberal. Eh, y no en términos, a ver, entiéndase bien, no en términos de violencia machista, bueno, lo incómoda que es la convivencia, digamos, sino en términos de presencia, abrumadora presencia. Aclaremos que esa presencia tan masiva que comentábamos off the record, Francia, Austria, Suiza, Alemania, Gran Bretaña, Holanda, Bélgica, Italia, España, uno recorre ciudades de todos esos países y ve abrumadora la presencia de los sunitas y chiitas islamistas en sus calles, en sus barrios, hay barriadas enteras. Cuando uno va a Bruselas, uno ve cerca de una de las estaciones de metro, de trenes, perdón, o de buses, barriadas enteras. De ahí salen las células que perpetran los ataques, los atentados que hemos visto tanto en la era de Al-Qaeda como en la era de ISIS. Los jóvenes de terceras, cuartas generaciones, la culpa de todos estos problemas que hemos visto en los últimos años no la tienen los padres o los abuelos que trabajaban sol a sol, sino muchas veces los hijos, los nietos, que tienen sus celulares, tienen su tecnología, tienen su comodidad, su modernidad, pero que están disconformes con la vida burguesa, con la monotonía del occidente. Entonces van, se educan en las madrazas, reciben la influencia de los imanes, se radicalizan, siempre tienen alguno que los manipula, por cierto, algún adulto que los manipula, y después se convierten en esos lobos solitarios que andan apuñalando gente en las calles de Viena, en las calles de Estocolmo, en las calles de Berlín, en las calles bueno, agarran un camión y se la agarran contra los turistas en Niza y demás, ¿no? Entonces, ahí claramente estamos viendo entre el 10, al 15, el 20% de la población de esas ciudades que está en manos de islamistas. No todos son violentos, no todos son terroristas, por cierto, pero bueno, allí se incuban, digamos, los ataques, los crímenes, los atentados. No comparto, digamos, la visión de Oriana Falachi y mucha gente que los ve como agresivos naturales, pero sí es cierto que ahí hay un factor que incuba sin duda un desafío a la democracia liberal. Y con esto termino. Está claro que está fracasando el proyecto multiculturalista. Es decir, desde el punto de vista de la teoría política, ustedes saben, hace 20 y pico, 30 años, se generó esa teoría multiculturalista que es tan exitosa en países como Canadá, Bélgica, Suiza misma y demás, pero que en esta convivencia entre islamistas y europeos occidentales, se hace difícil incluso de defender. Entonces, yo creo que acá, bueno, no tengo, por supuesto, la fórmula para resolver este problema, es un fenomenal problema, porque dado los dos puntos anteriores que analicé, justamente, insisto, Occidente está a la defensiva, y si llega a entrar Turquía a la Unión Europea, bueno, por cierto que va a ser tremendo su efecto. Quiero pensar en términos de paz también, ¿no? Pero se me hace difícil que con estas dificultades que encuentra la convivencia, tal como lo describió Karin, realmente se pueda encontrar una solución. Yo creo que una fórmula interesante que debe seguir siendo explorada, aunque no sé cómo, puede ser el diálogo interreligioso. El diálogo interreligioso es una fórmula que en su momento pensó Juan Pablo II, después Benedicto, aparentemente el Papa Francisco está con esa idea, hasta qué punto pueda plasmarla. Y la otra alternativa, que me parece, voy a poner un poco como ejemplo, tanto América Latina como en Rusia, eh, es el control estatal de todo este tipo de, de descontroles, valga la redundancia, civilizatorios, ¿no? Es decir, claramente no se puede permitir que los chicos vayan a las escuelas con sus vestimentas religiosas. O sea, ahí el Estado tiene, lo dice un liberal, ¿no?
el Estado tiene que poner algún tipo de control sobre la profesión de fe de la gente, sobre todo viniendo de otros países. Pueden practicar sus prácticas religiosas, valga la redundancia, dentro de su hogar, dentro de su mezquita, dentro de su sinagoga, bueno, dentro de su templo, pero no ir a las escuelas con sus vestimentas y demás. Porque, bueno, todo eso genera un factor disruptivo, conflictivo, absolutamente innecesario. Se supone que uno tiene que obedecer las leyes del Estado al que va. Ese Estado lo acoge tanto inmobiliariamente, sino también en términos de finanzas, las finanzas públicas, de subsidios y demás, seguros de vida, seguros de salud y demás. Por lo tanto, bueno, los estados tienen que retomar ese control secular, si se quiere, porque tanto multiculturalismo me parece que le ha hecho un enorme daño a la democracia liberal en este sentido. Así que bueno, quería dejarle estas tres reflexiones: el Islam como choque, el Islam como puja interna, que tampoco está claro dónde va a terminar, y el Islam como desafío a la democracia liberal. Eduardo, si querés continuar. Bueno, poco puedo agregar a lo que han ustedes dos esclarecido, las vivencias cotidianas desde Europa de Karin y el análisis excelente, yo diría, espectacular, que hizo Marcelo desde el punto de vista de las relaciones internacionales. Y me quedo con algunas cuestiones que dijo Marcelo que me parecen muy importantes. Las últimas. Yo creo que del avance del Islam, que es geométrico, si uno va al monitor de las religiones, el fenómeno del Islam es que en proyección a 10 años va a superar a todos los cultos y religiones posibles, e incluso al mundo ateo o agnóstico. El fracaso del multiculturalismo que ha señalado Marcelo es evidente. Y el Islam no está preparado para vivir en el multiculturalismo porque se presenta como la propuesta de los creyentes, única, exclusiva, y aquel que no sigue a Alá o a la Tawhid, la unidad en la fe, es considerado un infiel y por lo tanto es muy difícil el diálogo dentro de una sociedad liberal. Puso el ejemplo de Rusia, y algo más concreto que Rusia, que fue acechada en su momento por los extremistas islámicos radicales en Chechenia y Uzbekistán. Y en la propia Moscú tuvieron un atentado terrorista. ¿Qué dice el presidente Vladimir Putin? Que para mí es un líder mundial que hay que tener muy en cuenta, incluso en Europa. Si los musulmanes quieren venir a Rusia, tienen que aceptar el estilo de vida de Rusia. Esto es lo que no hizo Europa, me parece. Asimiló, creyó que iba a asimilar a la migración musulmana, pero al contrario, se islamizó Europa. Fue lo contrario de lo que Rusia, en su momento, el presidente Putin señaló. Y por otro lado, la cuestión religiosa, que no es menor. El Islam tiene un gran magnetismo religioso. Primero, no maneja el concepto de pecado original. Segundo, cualquiera puede convertirse al Islam. Tercero, es más abierto que el judaísmo y que el cristianismo para abrazarlo. En el sentido que yo, que vengo de una familia católica, me puedo hacer tranquilamente musulmán, haciendo la yahada. Hashadu hash, la ilaha illallah, hashadu hana Muhammadan Rasulullah. Hay un solo Dios que es Alá y Muhammad es su profeta. Con eso ya soy musulmán. Lo tengo que hacer en una mezquita o frente a un imán musulmán.
Es decir, la conversión es rápida. Por eso hay muchos que vienen, como decía Karin, de orígenes europeos o cristianos o agnósticos que se han convertido al Islam. El Islam es una religión que, como bien dijo Marcelo en su momento, se presentó hasta más tolerante que el cristianismo. Pero ¿qué ocurrió? A medida que fue evolucionando el Kalam, la teología musulmana o islámica, surgieron las grandes divergencias internas, que también marcó Marcelo, entre los suníes, la suná, los que siguen la ley del profeta Muhammad, que son la mayoría, y que no son los países árabes, los mayormente musulmanes. El país que más musulmanes tienen son Indonesia, Pakistán y Turquía. No son los árabes precisamente. Indonesia, Pakistán y Turquía en ese orden son los que más musulmanes tienen. La mayoría son sunitas, siguen la suná. El único bastión chiita, la Shia, es la República Islámica de Irán, desde el año 1978 que viene profundizando la difusión del Islam chiita a través de la revolución del famoso imán Ayatollah Ruhollah Khomeini. ¿La Shia qué es? La Shia en árabe, Shia en español es el partido de Ali. Ali era el yerno de Muhammad. Ustedes saben que Mahoma tenía una hija llamada Fátima. Fátima se casa con Ali y los seguidores de Ali forman la Shia y se separan de los sunitas. Esto es una división que viene del siglo VI después de Cristo. De hecho, aunque no lo parezca, pero Marcelo lo reiteró geopolíticamente, en el Golfo Arábigo hay un crudo enfrentamiento entre dos potencias musulmanas muy fuertes, los chiitas de la República Islámica de Irán, que tienen presencia hoy en el Líbano, que tienen presencia en Siria y que tienen presencia en la Palestina, y que ven a Estados Unidos e Israel como los enemigos acérrimos, eso desde Irán, y por otro lado Arabia Saudita, que es la potencia suní más importante, una monarquía, aliada histórica de los Estados Unidos en la política internacional, pero que hoy también juega con Rusia, debido a lo que dijo también Marcelo, debido al petróleo. ¿Sí? El equilibrio en el Golfo Arábigo es muy débil entre los propios musulmanes. Hay un problema intraislámico que no es menor. De hecho, los grupos radicalizados islámicos, como ustedes nombraron Al-Qaeda o ISIS, Islamic State, o Al-Nusra en Siria, son suníes, o mejor dicho, son del ala más radicalizada del sunismo, que combaten a los chiitas, que son los movimientos populares como Hezbollah, que está presente en el Líbano, que Hezbollah tiene un doble estándar como la ETA en España. Es un partido político que tiene representación en el Parlamento y tiene un brazo armado. Hezbollah, si bien es libanés, tiene un fuerte apoyo chiita de Irán. E Irán cada vez aumenta más su presencia en Siria, en el Líbano y dentro de los palestinos. Y ahí los suníes tratan de pelear con Irán el espacio religioso e incluso geopolítico. Vuelvo a repetir, hoy el eje Teherán-Damasco es muy fuerte frente a un eje como puede ser Riad y Washington. De hecho, ISIS y Hezbollah se mataban entre ellos. Es decir, uno de los comandantes más importantes de la brigada Quds, que es la brigada de la revolución iraní, fue asesinado en Irak por ISIS, ¿no? Es decir, la guerra intraislámica es fuerte, no solo que los musulmanes van
contra los infieles, como se dice comúnmente, como consideran a los cristianos u otras, sino que entre ellos hay una puja muy importante. No es lo mismo decir Al-Qaeda, ISIS o Hezbollah. No es lo mismo. No es lo mismo porque tienen hasta fundamentaciones religiosas diferentes. Es más, ISIS y Al-Qaeda consideran como infieles y herejes a los chiitas de Hezbollah. Entonces, fíjense en el maremándum en los cual nos estamos metiendo. A nivel religioso es eso. El problema de esto es que, como dijo antes Karin y Marcelo, el Islam es una religión que cuando surge es una religión como el cristianismo, o mejor dicho, más de paz todavía que el cristianismo, porque no tenía cruzadas. Pero debido a algunos clérigos o imanes ultra radicalizados, fundamentalistas, hubo el grupo de la Salaf, que se dice. Los salafistas son los grupos radicalizados musulmanes, que se concretaron en su momento desde Arabia Saudita, con Al-Qaeda, por ejemplo, y después ISIS, que viene con apoyo, no se sabe hasta el día de hoy desde dónde. Sí se sabe que Hezbollah y las milicias chiitas reciben apoyo directo de Irán, que declaró la muerte incluso del Estado de Israel, o que habría que eliminar al Estado de Israel. Es decir, los chiitas tienen en su objetivo dos, Estados Unidos e Israel. Los sunitas no tienen ese objetivo. Los sunitas conviven, incluso los árabes judíos con los árabes musulmanes, que son sunitas, muchos, no hay problema. De hecho, el primer ministro sunita del Líbano fue asesinado. Y no se sabe si hoy en día quién lo asesinó, sino que fue una interna quizás dentro de los propios musulmanes. Entonces, así como vemos que el Islam está fuerte en Europa y todo, no se vayan a creer que es un bloque homogéneo. Es un bloque muy dividido adentro y entre ellos hay muchas luchas por el poder. Cuando en Afganistán surge el Mulá Omar y los talibanes, talibán quiere decir estudioso del Corán, todos creían que ahí estaba el núcleo de lo que era la resistencia islámica que expulsó al ejército soviético de Afganistán. En ese momento Estados Unidos jugó a favor de los talibanes. Por eso es muy importante lo que dice Marcelo, cómo juegan las relaciones internacionales. Con tal de sacarse a la Unión Soviética de Afganistán, los americanos financiaban, y hay documentos, a los talibanes. Hoy ya los talibanes se convirtieron en un problema para el propio Estados Unidos. Es decir, grupos que en su momento aparecían como creaciones, después se convirtieron en dolores de cabeza para los países que le dieron oxígeno. Y vuelvo a lo que dijo Karin. Europa, desde mi criterio, con ese multiculturalismo que para mí está fracasado, se está viendo en un problema muy serio, no con respecto al Islam, sino que va a haber fuertes choques. Por ejemplo, yo veo en América Latina, por ejemplo en Argentina, está entrando mucho el lenguaje inclusivo, la no violencia de género, el hablar de les y de la... Yo digo, esto en un país musulmán. Pero esta gente vive en una nube de cohetes, los inclusivistas. Porque no hay inclusivismo que valga, ni en los chiitas ni en los sunitas. Y lo más ridículo de todo esto, que gente que habla de les y de inclusivismo, está a favor de los movimientos musulmanes, no saben lo que es ni siquiera el Islam. Si los grupos, por ejemplo, de violencia de género no podrían entrar ni siquiera a Arabia Saudita, ni hablar a Irán. Entonces, yo me río cuando en América Latina acusan de fascista o de esto a aquellos que no aceptan el lenguaje inclusivo. Yo digo, bueno, muchachos, hay que darse un paseo por los países musulmanes o chicas para ver cómo es la cuestión. Porque de aquí a unos años no va a hacer fuerza, se va a imponer en los países esnovistas el lenguaje inclusivo. Pero el Islam
no hay inclusivismo que valga. Es decir, acá me parece que el multiculturalismo que dijo y dio en la tecla Marcelo Montes va a ser aguas, porque no se puede conjugar una democracia liberal y un lenguaje inclusivo, en todos casos, con un concepto teológico, teocéntrico, antropocéntricamente basado en Dios único, que acepta estas cosas. Un ejemplo, en la única cuestión que puede haber diálogo es en lo interreligioso. Voy a traer una idea que fue muy conflictiva. En la Argentina, por ejemplo, se dio el debate sobre la ley del aborto, que impulsó el gobierno de Alberto Fernández, pero que muchos que no eran del Frente de Todos, de otros partidos, apoyaron. Y ahí hubo un frente común. Primero, del Papa Francisco con la Confederación Episcopal Argentina, y al cual se le unieron la ICERA, todos los pastores evangélicos de la Argentina, y también se les unió los imanes musulmanes, la Confederación Islámica de la República Argentina y el Gran Rabinato de Argentina. Fíjense que en un tema que aparentemente podía haber disidencias, hubo una unidad religiosa. Está bien, ustedes van a decir, porque son medievales, las religiones son anticuallas, y no. Pero en ciertos temas, ojo, que hay una unidad de criterios. Hay temas en los cuales no se aceptan ciertas cosas y no están en juego esos temas. El problema no son los puntos de vista religiosos, sino para mí el punto de vista son los integrismos y los fundamentalismos. Y acá los católicos, vamos a decir la verdad, fuimos los primeros, yo vengo de una familia católica, en la Edad Media, con las cruzadas, y aún hoy hay un fundamentalismo católico expresado en su momento, por ejemplo, por Monseñor Lefebvre, que se oponía al propio Papa Pablo VI diciéndole que era un comunista. Y hay mucha gente dentro de la iglesia, les informo, católica, que dicen que este Papa es comunista. Amén que es peronista, ¿no? Pero que es comunista. Entonces, ojo al hilo. Es decir, el diálogo interreligioso es una salida muy importante para unar criterios. Por ejemplo, en esta lucha contra la pandemia, el llamado a la solidaridad de todas las religiones, oraciones en común. El problema son los grupos radicales que hay en todas las religiones, donde el Islam no es exclusivo. Es decir, hay integristas dentro del evangelismo, hay integristas dentro del catolicismo y en el Islam y del judaísmo también, los más ultraconservadores y ortodoxos. Y lo que pasa es que en el Islam, a diferencia de los otros, hay un pilar de su religión, de su teología, que es la yihad. La famosa yihad es la guerra santa. ¿Y qué es la yihad? ¿Matar al que no cree? No. El sentido de la yihad es defensivo. Es decir, si a mí me atacan, me defiendo. ¿Vieron que el cristianismo habla de si a uno lo atacan hay que poner la otra mejilla, perdona al que te ha atacado? No, en el Islam dice, si tú eres atacado, todos tus hermanos tienen que salir en tu defensa, estén donde estén. No poner la otra mejilla. Y el yihad también tiene un sentido interior, porque acá no analizamos la onda mística del Islam. Así como el judaísmo tiene el yazidismo del Rabbi Lubavitch como el gran místico, los católicos tienen a San Juan de la Cruz y a Santa Teresa, los musulmanes tienen el sufismo. Los sufíes son maestros místicos que son contrarios a la violencia. Y dicen que los yihadistas no son musulmanes, sino que han usado al Islam para imponer por la fuerza la religión. De hecho, dentro de los países musulmanes, muchos sufíes son castigados, porque la yihad es algo interno, es lo que decía San Agustín. Combatir el problema que uno tiene interno para estar mejor con los demás.
Yihad es una guerra, vos que sos psicóloga, Karin, es derrotar ese yo enfermo para dar el yo hacia los otros. Eso es yihad en sentido espiritual de los sufíes. Lo que pasa que las alas radicalizadas se han impuesto, y no solo en el Islam, sino en otros criterios. Ahora, lo que dicen tanto Karin como Marcelo es para mí tener en cuenta. El Islam hoy crece geométricamente. Y de aquí a unos pocos años vamos a tener, debido a su tasa de natalidad y a su avance, una gran población musulmana que ya la tenemos, que no ha llegado a América Latina, sí ha llegado a Europa, pero va a llegar a América Latina. Por ejemplo, en Argentina hay provincias que están llenas de musulmanes, las provincias del norte. Y el estado de Sao Paulo, en Brasil, es prácticamente un estado musulmán. Es decir, hay muchos musulmanes. Entonces, lo que pasa es que no es el Islam radical que nosotros conocemos a través de los medios. Y a su vez está esa, como bien expresó Marcelo, esa diferencia teológica que se manifiesta políticamente entre chiitas y sunitas, que es una guerra a muerte acá entre ellos dos. No se bancan en términos argentinos, ni chiitas ni sunitas. Conviven, bueno, hasta cierto punto. Entonces, el desafío que tenemos para adelante es cómo aceptar propuestas totalizadoras, como el Islam, que quieren abarcar toda la vida humana, cómo van a convivir en una democracia liberal. Y ahí está la apertura del diálogo que tiene que ver con los más moderados. Es decir, como bien dijo Marcelo, quizás los más moderados son Emiratos Árabes Unidos, Kuwait, Arabia Saudita, incluso el actual gobierno de Egipto, que es un gobierno moderado. Es decir, el diálogo venga más que nada con los sectores gubernamentales más moderados. Por ejemplo, Rusia ha encarado una política de acercamiento con el nuevo primer de Chechenia, que es moderado. Pero ha puesto, como dijo Marcelo, primero la regla de juego. En Rusia somos rusos y seguimos una religión que es la ortodoxa rusa. No nos vengan a imponer en las escuelas y en otras cuestiones cosas que no existen, diferentes a Rusia. Lo que hay que tener claro, que Europa no lo tuvo, y sí para mí lo tiene Rusia, disculpen que lo diga, es la identidad. Hay una identidad rusa, yo la veo, más allá que uno esté a favor o no de Rusia. Hay una identidad rusa muy fuerte, cosa que Europa ha perdido esa identidad. Esa identidad Europa la quiere recobrar a través de estos movimientos como Vox en España, Salvini en Italia, Haider en Austria, pero todavía son minorías y son partidos más radicalizados. Pero Europa ha perdido bastante identidad y eso sirvió de cultivo al Islam para avanzar. Es decir, ante un debilitamiento de una identidad determinada, de los valores de libertad, de democracia, de quién soy, y se te meten por la ventana. Entonces, yo lo que veo a futuro, cómo van a convivir, y no tengo la respuesta, propuestas tan totalizadoras, religiosas, tan contundentes, con gente que quiere vivir en una sociedad más liberal, más inclusivista, más abierta. Ahora, desde el punto de vista económico, los países musulmanes en general se adaptan al capitalismo y de hecho participan de todos los foros internacionales globales. Si vamos a lo económico, ninguno es estatista, ninguno es Argentina, ninguno es Stalin de los 50. Es decir, si en algo tenemos que destacar, todos los países árabes, incluso Egipto, incluso Pakistán e Indonesia, son países de libre mercado y están globalizados en su economía. El menos globalizado de todo es Irán,
porque Irán es el más militarizado, pero no es sunita. Pero los demás tienen economías globalizadoras. Es decir, el Estado en esos países funciona como ministerio religioso o de cohesión social de identidad. Pero en lo económico, ojo, yo no soy economista, son liberales. Ellos priman al mercado por sobre todo. Ojo al hilo. Cuando el otro día escuché decir, bueno, Putin, qué grande, y lo tienen como si fuera líder de la Unión Soviética, ¿no? Muchachos, Putin, si le vas a hablar de la Unión Soviética, te manda al Museo de Moscú para que recuerda. Rusia no es la Rusia soviética. Y eso Marcelo puede hablar con más autoridad que yo. Yo veo ignorantes por mi país que dicen, uy, Putin, viste la revolución rusa, pero bolchevique. Nada que ver. Hoy Rusia es una potencia global a nivel económico, de intereses económicos. Los edificios que hay en Moscú parecen Manhattan. Es decir, eh, en América Latina, y yo hablo desde América Latina, estamos un poco, así como Europa está viviendo el islamismo, nosotros estamos viviendo un poco un retraso de algunas cuestiones, creyendo que todavía existe el comunismo, que en Rusia, cuando ni existe, ni se celebró el aniversario de la revolución bolchevique. Es decir, creemos que los países árabes se comen los camellos, con el petróleo se compran todos los hoteles del mundo y manejan parte del Fórum Global de Davos. China, sí, China es comunista para adentro, pero vayan a ver cómo se manifiesta el capitalismo para afuera. Cuando hace poco en Argentina salió que iban a poner un impuesto a la exportación de carnes, los primeros que protestaron fueron los chinos. Porque me da risa, quieren acá hacer relaciones, hablo desde la Argentina, relaciones diplomáticas con China, y los primeros perjudicados son los chinos, porque, nos van a meter impuestos a nosotros que le compramos carnes a la Argentina. Entonces, esto me parece que hay que tenerlo en claro. Es decir, desconocemos lo que son los mundos de hoy. En América Latina hay mucha ignorancia. En las universidades no se habla del Islam en las universidades de América Latina, sino que yo escucho discursos de los años 60. Creen algunos que todavía está Nikita Khrushchev en Rusia, o que León Trotsky está vivo todavía, o que Juan Perón era, no sé, el Che Guevara. Es decir, me parece que hay una confusión de ideas muy tremendas y que mientras no esclarezcamos estas ideas, estamos en un problema serio. Disculpen que traje el tema argentino a cuesta, pero estamos en un problema serio. Ni hablar de Brasil. Es decir, Brasil pasó de tener un radical del PT de Lula a irse al otro lado. A Bolsonaro, que no sabemos si es liberal, conservador, o está hablando en broma o en serio. Es decir, ha caído lo intelectual, ha caído el pensamiento de nuestro país. Tenemos una dirigencia, lamentablemente, en América Latina, que le cuesta mucho pensar estas realidades. ¿Te imaginas si le cuesta pensar el cada día? Le vas a hablar del Islam. Yo cuando quise hablar del Islam en la universidad me miraron como diciendo, ¿este de dónde salió? Viene de Arabia Saudita. Encima le hablé en algunas palabras árabes que yo manejo. Chau, dijo, este no será de Al Qaeda. Es decir, entonces, hay mucha ignorancia con respecto a los temas, ¿no? En un país que fue la cuna del liberalismo y de la educación, generación del 80, ley 1420, Mitre, Sarmiento, Eduardo Wilde. Yo no sé, yo a veces digo, hemos retrocedido no por la pandemia, y esto no le podemos echar la culpa al coronavirus. Entonces, asistir a estos debates con Karin y Marcelo es ubicarme en un escenario de Europa y de las grandes potencias, donde América Latina tiene mucho que aprender todavía.
Porque América Latina tiene otro problema muy grave, que es cada vez se cierra más al mundo y cada vez tiene más pobres. Y cada vez más Estado y más gente viviendo de los estados. En general, en América Latina se está dando ese fenómeno, cuando en el mundo no se avanza en esa dirección. Y no es porque ha triunfado el consenso de Washington, el neoliberalismo y bla, 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 bla. Eso es para la sanata. Es decir, acá en concreto es que el mundo se globalizó. Y el que no entra en la globalización, y en lo económico principalmente, se queda fuera. Y entonces anda a cantarle a Gardel. Te caíste del mapa y no existís. Y más cuando hablas de temas sin saber. No podés tener un interlocutor frente a tuyo y decirle, sí, usted que hizo la revolución, ¿se acuerda de Nikita Khrushchev o de Andrei Gromyko? Y el otro dice, no, pero me parece que se confundió. Yo soy Vladimir. Entonces, este es un tema muy concreto que tenemos, ¿no? Es decir, la pobreza en las relaciones internacionales de algunos países de América Latina, por lo menos la Argentina. Brasil tiene una carrera en relaciones internacionales que Itamaraty, que ahora anda media floja, ¿no? Pero siempre tuvo una política de Estado que es Itamaraty. Y acá quiero terminar. Coincido con Marcelo. Tiene que haber políticas de Estados claves, no en la economía, en lo que es relaciones internacionales, saber que estamos en un mundo global y que no hay salida de esto, no se puede volver a los nacionalismos de los 40 y de los 50, y después saber bien claro que políticas de Estado como seguridad, es decir, la seguridad es decir, tener a la gente encerrada por cuarentena, pero todos los chorros libres, no hay mucha seguridad. Andar a robar en Europa, en Austria, motochorros o motochorros en Rusia, ¿qué pasa? Entonces, esto es muy importante. Y el tema de la educación es otro tema para venir. Yo creo que lamentablemente el tema del Islam no se conoce porque tenemos una decadencia educativa muy grande en general. Yo hablo desde América Latina. Son pocos los interesados en este tema, chicos. Son pocos. Yo la verdad me cansé de tratar el tema del Islam porque cada vez que hablaba de este tema me veían como un rara avis. Le pasó a Marcelo también cuando hablaba de Rusia. Se creían capaz que Marcelo era un prorruso. ¿Por qué? Porque no saben, no conocen la realidad internacional. Creemos que Argentina es el ombligo del mundo o que América Latina es el ombligo del mundo. Entonces ese es el problema, ¿no? Es decir, yo creo que el Islam no se va a entender nunca, menos desde América Latina, si seguimos con esta cerrazón de ver qué es la cosa, o poner etiquetas. Este es de derecha, este es ultraliberal, este es muy común ahora, yo escuché, y bueno, es de derecha. Y dije, izquierda, derecha, hoy hasta izquierda y derecha son ambigüedades hoy en día. Entonces, esto es muy grave y todavía se sigue hablando en América Latina de esto. ¿Somos nacionales y populares o no lo somos? Y yo me pregunto, ¿qué es nacional? Andá a hablarle a los musulmanes de nacional y popular, cuando ellos se proponen como algo integral que va a avanzar sobre el mundo, como una cosmovisión de vida, ¿eh? Que es el din en árabe, que abarca todo. ¿Qué popular ni nacional? Es din, es un modo de vida que te vas a tener que adaptar. Y el que no se adapte va a quedar afuera. Entonces, Karen lo está viviendo en Europa, Marcelo muy bien lo transcribió perfectamente en las relaciones internacionales. Yo creo que los que tenemos cuentas pendientes y no entendemos el tema todavía somos en América Latina. Y mirá que en América Latina hubo atentados. La Argentina tuvo atentados. No es que no pasó nada, ¿no? Porque voló la embajada de Israel, voló la AMIA. Es decir, no es que la Argentina no pasó nada. Hay que volar una embajada de Israel en el mundo de hoy
¿Mm? Teniendo en cuenta que la colectividad judía es una de las más importantes del mundo. Primero viene Estados Unidos, en la diáspora, segundo Francia y tercero la Argentina. Y acá hicieron volar el edificio de los argentinos judíos. Es como que hagan volar la catedral metropolitana para los católicos, entonces, para los católicos argentinos. Entonces, guarda al hilo. Es decir, América Latina me parece que está lejos de este tema, pero no está ajeno a este tema. Porque lo que pasó en Argentina, yo me acuerdo de lo que pasó. Que no se habla más de esos temas, como lo de la Embajada de Israel y la AMIA. Pero esto es muy importante tenerlo en cuenta. Porque es un tema que está llegando a nuestros países también. Y cómo nos vamos a ubicar geopolíticamente. Si usted no se puede tener un discurso de decir que el presidente de Estados Unidos es Juan Domingo, como escuché yo por ahí, Juan Domingo Biden, y después decir por otro lado, estamos contra el Estado de Israel. ¿Dónde estás parado? A ver, parate un poco en el mundo. Ni hablar, bueno, de la cuestión esto último de los indios, de la selva, que yo ya ni... Yo ya estoy perplejo. ¿Qué quieren que diga? Vivir en la Argentina hoy para mí es vivir fuera del mundo. Porque hablar de indios en esta época y hablar de la selva, yo no ¿Vos sé. viniste de algún No hay barco? no. Yo ya colapsé, chicos. Bueno, esa empecé del Islam y me fui Bueno, para otro tema, pero disculpen. Termino. no, pero está bárbaro No, es que porque estamos fuera del hiciste un tema. estructuralismo del Islam desde América Latina. Así que, Claro. muy bien. Bueno, abrimos el Gracias. periodo de las preguntas y Yo quería hacer un par de aclaraciones para que vengan las preguntas. Primero, hay un tema que deberíamos tocar en un debate también o en una próxima charla, porque vos hablabas de Uzbekistán, ¿sí? Sí. Uzbekistán es un país que Los uzbecos. hay muchísimos acá en Austria, de Uzbekistán, que tienen muchísimas empresas gastronómicas y que se llaman de cultura, según ellos, una cultura judía. Según No. lo que yo veo en su forma de vivir, tengo mis grandes dudas hasta dónde son de origen judío y hasta si no vienen del islamismo y que han sido convertidos al judaísmo por el tema de protegerse en lo que era antes la Unión Soviética. Porque Ese es un tema aparte. no llevan una vida, digamos, como los verdaderos judíos, ¿sí? Quiero Te decir, informo. Los principales comandantes del Estado Islámico de ISIS, que eran uzbecos, y venían de sí, ahí, de Uzbekistán, eran islámicos. Yo lo que tengo de referencia, y por lo que Rusia ha tratado el tema, Uzbekistán estaba colonizado por el islamismo más radical, claro, por eso no que me atacaron cierra. en su momento con los chechenos. mm, Así los servicios de seguridad rusos lo tenían catalogado. Ahora lo que decís vos puede ser no me que se cierra que sean camuflen de judíos, judíos. no me cierra. No, que tomen el ropaje de judíos para comerciar otra cosa. Sí, porque conozco muy bien la comunidad judía que está muy integrada hoy en la Sí, no, austríaca, en los católicos y los judíos están muy integrados en lo que es en las convivencias, inclusive en las capacitaciones teológicas, lo que es el sí, Antiguo Testamento acá y en la enseñanza del hebreo, en la Iglesia Católica es enseñada por rabinos judíos, o sí. sea que No, la no. convivencia se ha logrado de manera excelente. Inclusive las fiestas que se celebran, el Pesaj judío se celebra también junto con la Pascua católica, que es hoy un ejemplo de convivencia al lado de lo que se ha vivido antes, ¿no? O sea que da Bueno, alegría de ver cómo se eso es lo que integra. dijo Marcelo antes, el Sí, avance del diálogo interreligioso y excelente, del excelente. del ecumenismo. Y se ha ¿Mm? logrado inclusive en lo que son los matrimonios, que Sí, se sí, no casan hay matrimonios mixtos. por ambos cultos y después los Sí, hijos no. eligen
cuando son mayores de edad, cuál es de la religión que ellos quieren seguir. Mientras hasta los 18 años reciben ambas disciplinas, y después está la apertura de que generalmente cuando la madre es judía, eligen ser judíos porque por origen siguen siendo judíos, pero está la apertura a casarse con alguien cristiano, o sea, y conservan, Sí. y hay un respeto de ambos cultos, inclusive en lo que es el Antiguo Testamento. Eso es lo que quería decir. Con el tema del diálogo, lo que es el Estado, de ponerse, en decir, poner una estructura, hubo proyectos que yo inclusive estuve como funcionaria también mucho tiempo luchando acá en Austria, pero tenemos a los ecologistas, a los verdes, que son los zurdos, Claro, que nos dicen, no, que va contra los derechos humanos, pero nosotros decimos, claro. lo que ahora sí los psicólogos estamos poniéndonos de acuerdo, que decimos, la nueva generación está viviendo en un país europeo y están viviendo lo que se llama bullying y discriminación por ir vestidos como van en Arabia Saudita. Claro. Tenemos los mismos judíos que no llevan ni los rulos ni la gorrita, digamos, que tiene un significado para ellos también religioso, y la llevan solo en sus barrios y cuando conviven el culto judío. Pero cuando están frente, digamos, a la cultura austríaca, van vestidos, van vestidos totalmente europeos. El único problema es con la cultura islamista, esto. Después, con el tema que se hablaba de la identidad, sí, Europa tiene muchísimo miedo en conservar la propia identidad después de lo que pasó en el tiempo de Hitler, de la primera a la segunda, después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es como que presta hoy y presenta mucha tolerancia, pero esa tolerancia es abusada por los partidos, por los países islamistas. Irán es el país que yo digo bienvenido a Austria, porque las mujeres islámicas iraníes van vestidas como las mujeres europeas y solo se visten como islamistas cuando van al moshé los sábados que tienen o los miércoles que tienen las dos fiestas de culto. Si no, están muy adaptadas, hablan perfectamente el idioma y también incentivan a los hijos para estudiar. ¿Qué sucede? Los turcos también. O sea, turco va vestido como un europeo. Pero tenemos el tema de los kurdos, que los kurdos se Claro. han formado en aldeas, son muy cerrados, al igual que los albaneses de las zonas de la campiña. Los O, tribales, sí, sí. sí, ¿y qué sucede con ellos? O los iraquíes. ¿Qué Claro, sucede? son O tribus antiguas. Afganistán, ¿qué sucede? No No, quieren no están tribus. estudiar, luchan contra lo que es la evolución de la cultura, del aprendizaje de idiomas. Claro. Entonces, pero no tenemos ese problema, por ejemplo, con los sirios, que si bien la gente acá se queja mucho de los sirios, pero los sirios, vos hablas con un sirio, te habla perfecto un nivel de inglés, sabe Sí. muchísimo de lo que es la cultura internacional y tienen un nivel cultural que te dejan que vos sos un analfabeto al lado de ellos. Claro, O pero sea, el los sirios tribalismo, tienen la misma formación que han tenido los claro, americanos y son muy cultivados. Entonces yo digo que no es un problema los sirios, sino que ya vemos cómo están el problema. El problema son los extremistas y fundamentalistas, sí ¿sí? que Como vienen que decía. comúnmente de tribus o de unión Claro, de tribus, que lo como mismo los tenés talibanes. si tocamos un tema también de los Balcanes, del Bueno, Balcán. me olvidé de los Balcanes. Bosnia-Herzegovina eran musulmanes fanáticos y empezaron a matar serbios a lo locos, Sí, que eran ortodoxos cristianos. a los Si no mismos intervenía vecinos. Rusia, si no intervenía Rusia en favor de Serbia, masacraban a todos los cristianos. Sí, Es decir, si no, es decir, hubo una guerra que tuvo que intervenir Rusia porque Arabia Saudita y Estados Unidos armaban a los bosnios herzegovinos para masacrar a los cristianos. Ustedes saben que en Rusia está la religión ortodoxa cristiana que es sí, sí, fuerte, sí, con el sí, 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 patriarca sí, Kirill. total, total. Rusia tuvo que apoyar militarmente incluso a Serbia
porque ya estaban haciendo una masacre de Serbia. No, lo sé, Fue una tengo... guerra que se convirtió bastante en religiosa esa también, Sí, la de sí, Yugoslav. sí. Hay muchísimo odio entre serbios, croatas, Los entre croatas son católicos. bosnios, serbios, croatas, y los eslovenos y los croatas se llevan bien. Y los serbios tienen un 50% ortodoxo y un 50% judío. En Claro, Serbia. Bosnia-Herzegovina, lo que es hay una parte donde está Mechugorje, en Herzegovina, que son católicos. Mirá Pero vos, después el hay una resto son minoría. musulmanes. Sí, sí, hay un 20% de católicos. Por eso ese es el tema, que también una lengua que era una lengua propia, como es la croata, hoy se han diferenciado entre serbia y croata, que los croatas que hacen no hablan con la iot, o sea, con la j, ¿sí? Y tienen modismos de yo hablo la lengua, por eso es como que lo puedo decir, Bueno. distinguir. Bueno, eso era lo que yo quería aclarar dentro de lo que ustedes habían hablado, que por eso iba tomando nota. Estamos abiertos a preguntas. Tenemos tiempo, unos 10 a 15 minutos para responder preguntas. Sí, Marcela, por favor. Hola, buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, ¿Me escuchan? perfectamente. Sí, ¿Sí? sí, Yo quería perfectamente. pedirle a Eduardo, por favor, si me puede mandar por mail un ejemplar del Corán donde no mencione que hay que matar a los herejes, porque lo he buscado y no lo he encontrado. Entonces, en el origen del fanatismo, eh, que no es propio del Islam como fe, pero sí del Corán, que es su libro sagrado, es hacer la guerra santa. No significa una guerra interior, significa matar a los judíos, matar a los cristianos que son considerados herejes. Entonces, si bien hay mucha gente que dice, bueno, ya se va a dejar de usar el petróleo y va a caer el imperio musulmán, iraní, va a caer, yo creo que eso no, no estaría sucediendo. Pero, ¿cómo terminar con el odio cuando en el mismo libro sagrado dice que hay que matar al que no es como uno? Eso no es una guerra psicológica interior. Entonces me pregunté a mí misma, tal vez yo no tengo un ejemplar del Corán bien traducido donde explique que una persona está bien vista ante los ojos de Dios si se ata dinamita y se hace estallar en medio de un supermercado o tira un misil a un colectivo de transporte escolar lleno de chicos en Israel. Tal vez es mío el error y yo no he leído un buen ejemplar del Corán, pero ¿Vos busqué hablas porque hebreo? ¿Hablas hebreo? Ken, anime de haber Ken. Ah, ok. Y Bueno, no, además, no, porque si no, lo que yo puedo ofrecer es que hablemos con 2 o 3 musulmanes y podés hablar y te puedo dar un contacto también por WhatsApp, no tengo ningún problema, para que puedas hacerles esas preguntas. Ellos mira, dicen que no es la guerra, esos son fundamentalistas políticos, los que quieren matar, ellos no matan. Conozco muchos musulmanes y así como yo digo, vivo bajo terror, tienen los que son claro, pacíficos, y estoy hablando de los iraníes, que no son fundamentalistas, son personas que se integran mucho, inclusive en el caso, por ejemplo, de los católicos, tienen muchísimo respeto a lo que es la Virgen María, porque la imagen de María para ellos también tiene una Claro. imagen, la imagen sí, de Jesús sí, sí, lo reconocen como un profeta sí, también. claro, Entonces, es un tema que es muy discutido también entre los mismos musulmanes, porque yo los enfrento también mucho en esas cosas, ¿no? sí, Y no, muchos se niegan, que dicen, no, el Corán es paz, el Corán es vida, el Corán es amor. Y hay otros que utilizan, digamos, pueden ser los llamados talibanes, no quiero hablar mal, por eso hablo entre comillas, que ellos dicen, claro, han usado a los fundamentalistas, a los muy creyentes, ignorantes, que no han, como bombas, pero para usarlos con un beneficio político, que ahí han mezclado los tantos, pero tengo un sí, 99% de seguridad que no dice el Corán que haya que matar, ¿sí?
y que es Yo lo he un simbolismo, buscado. si no, si lees la Biblia, también la misma Biblia van a decir, te van a hablar de guerras, y esas guerras que Claro. habla la Biblia son mitologías que era para enseñarle psicológicamente en ese momento, en esa época, a la gente lo que es el bien y lo que es el mal. No podemos interpretar la vida teológicamente, la Biblia o el Antiguo Testamento, que es como el Torá de ustedes o de los judíos, Sí, sí, para sí. como que haya sido uno por uno, sino que era una forma de hablar, de interpretar verbalmente cómo vemos la vida entre el bien y el mal. Pero si hay un Dios divino, un Dios maravilloso, nunca va a mandar a matar, nunca va a mandar a hacer el mal, sino que si vos seguís el camino del mal, te va a ir mal, ¿sí? Claro. Y eso es la interpretación psicológica. Si vos interpretás la Biblia, es el mejor libro psicológico, y no o el Torá, con Sí, respecto a sí, el mejor libro que te enseña lo que podés hacer cada día, pero no es que uno pueda totalmente de interpretar, acuerdo. por eso lo digo, y yo estoy segura que es una interpretación psicológica del momento, que decís amar a Dios sobre todas las cosas, defender tu Dios. Porque si vos amás a Dios sobre todas las cosas, es lo que hoy dice la psicología, amate a vos mismo y respetá a tu prójimo. Claro. Claro, Pero mira, no te se voy a habla de decir acuchillados, o decía, porque 3 eso es la cosas. ignorancia del ser humano. Tristemente es la Claro, por eso, ignorancia del ser humano que lo interpreta que tenemos que salir a matar, y no es así. claro. Porque nos En primer, limitamos y no utilizamos nuestro razonamiento, ni nuestro corazón, ni nuestra inteligencia. Y por bueno, eso son muy te buenos estos contesto. debates, y te dejo hablar para que aprendamos a despertar, a abrir la cabeza y a razonar como seres humanos. Por Adelante. eso, en primer lugar, yo dije, capaz que yo no tengo una buena traducción del Corán para No, poder sí. interpretarlo correctamente, No, sin no están bien prejuicios, traducidos los ¿verdad? libros. No están Claro, bien yo digo, ¿será, traducidos. será eso? Por eso Y te le digo, pido a Eduardo, la le Biblia pido a Eduardo luterana como tampoco. tampoco. Claro, entonces le pedí a Eduardo, como él está experto en el tema, si tiene un ejemplar, un PDF del Corán bien traducido, así lo puedo volver a leer y ver qué me encuentro. Córdoba es Los la que, capital del diálogo interreligioso a nivel mundial. Hace 30 años que nosotros tenemos el Comipaz, y yo formé parte de esa fundación que el rabino de Córdoba fue uno de los fundadores de Comipaz. Y sí, el diálogo interreligioso es una de las salidas, es una de las oportunidades que tenemos, que incluso dentro de la comunidad judía de Córdoba, que es la segunda a nivel nacional, genera cierto rechazo en los judíos más conservadores, porque dicen, ¿qué te tenés que sentar a rezar con el otro que no te quiere? Y bueno, y es para que me quiera, es Esa para es que la me tolerancia respete. humana, el respeto y la Claro, tolerancia humana. te cuento, le cuento también a Marce y a Eduardo lo que hacemos. Tenemos un programa, ahora en pandemia no se puede, pero nosotros teníamos un programa que era un recorrido por los 3 templos de Córdoba, por la mezquita de Córdoba y también por la catedral. Entonces, ahí cada uno de los líderes religiosos contaba en qué consiste su religión. Y claro. eso es muy enriquecedor porque se arrasa con los prejuicios así de una, cuando se ve lo común de las 3 religiones, que es el amor a los hombres, a la humanidad, a través del amor a Dios. Entonces, por otro lado, te quería comentar, la ley del talión es rechazada en el Antiguo Testamento, el ojo por ojo, diente por diente. Es rechazada. En la voz de los profetas que dicen que no debemos caer en la ley del talión. Y lo más lindo que te puedo decir del Antiguo Testamento es, ama a tu prójimo como a ti mismo. El tema es que yo no puedo llegar a entender, y en realidad me asusta mucho, cómo, por ejemplo, los civiles palestinos que sufren en Franja de Gaza, los gazatíes, cómo sufren, y vuelven a elegir como autoridad nacional palestina a un dirigente de un grupo terrorista, de Hamas. Entonces, así es muy difícil hacer cómo ellos, cómo lo sostienen, por qué lo sostienen. Si es que no quieren seguir en guerra, ¿por qué lo sostienen? Es el líder de un grupo terrorista. Lo mismo pasa en el Líbano con Hezbollah. ¿Por qué siguen teniendo poder si no fuese por esta ideología de liquidar al otro?
Y si siguen reproduciéndose y siguen teniendo concejales y alcaldes, muy pronto va a ser ley que puedan ir vestidos con su vestimenta típica a los colegios. Y ahí no vamos a poder decir, bueno, lo considero que no es correcto. Entonces, el verdadero Marcela, por enfrentamiento favor, que tenemos tenemos hoy... que ser breves, por favor, porque Listo, me callo. sí, Me bueno, callo. porque también tenía Sandra Jorgensen que preguntar algo y tenemos nada más que poquitos minutos. Pocos minutos. A ver, Sandra, por favor. Está silenciada. Ahí está. ¿Por qué siempre la economía va ligada a la religión? Y bueno, realmente hablando de lo que se enseña en la Argentina, en Tandil, en el profesorado de historia, ya hace unos años, por una compañera que comenzó a estudiar, cuando hablan, creo que tienen filosofía religiosa, y me contaba que a partir de una clase que hubo sobre la religión y demás, no entiendo bien la currícula del profesorado, em, quedaron como fácil 15 alumnos, no me acuerdo cuánto era el universo del salón, descreyendo de quién era Dios. Porque según el profesor venía una nueva ideología que no se sabía si iba a ser atea o más que bien una fundamentación científica de que Jesús no existe, de que era digamos, hablando en términos vulgares, un loco, bueno, que hablaba cualquier cosa, decía cualquier cosa, y que realmente lo que pasó ese día es que y que en esa época se utilizaban hojas tipo anestésicas, que, por lo cual él se duerme durante 3 días y cuando se le pasa el efecto de la anestesia, se levanta y sale de la tumba. Entonces, parecía que eso en esa época era como un poco asentar que era alguien divino, ¿no? El tema es que esa idea prendió fuerte y hoy conozco a la profesora y todavía sigue siendo atea y era católica, pero acérrima. Esas corrientes que llegan no están buenas, digo yo, perdón porque yo siempre estoy en crisis con todo esto de Dios. No sé si es porque crecí en una cuna de padre protestante y madre católica y bueno, entonces es como que nunca me cuestioné mucho. Pero igualmente no se puede la educación desligar de todo esto, de lo que es religioso, la economía, lo mismo. ¿No saldrá una economía despegada de la religión? Digo, ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué la religión siempre va ligada a la economía cuando todo lo que se dice de Dios, perdón, porque puedo estar hiriendo a alguien, no es un hecho científico que podamos decir, sí, pasó todo lo de Dios. Qué sé yo, está la teoría del Big Bang y un montón de cuestiones científicas, ¿no? Que es lo que a mí me confunde. ¿Por qué siempre ligamos la economía a la religión? Bueno, a ver, yo creo que todos hemos atravesado etapas más religiosas y demás, independientemente de qué religión, más agnósticas, más ateas y demás. Sí. Bueno, una buena parte, digamos, de los que vivimos en este mundo, sobre todo en estos tiempos, ¿no? Yo te voy a responder con lo que ha dicho, por ejemplo, Tocqueville, contestándole a Marx, fundamentalmente en el siglo XIX, cuando Marx decía que la religión es el opio de los pueblos, sobre todo en términos de entender sus dominaciones, ¿no? Tocqueville decía que el ser humano, y esto lo observó en una sociedad que es muy moderna, es muy democrática, es muy capitalista, como Estados Unidos, donde, paradójicamente, a diferencia de lo que ha planteado siempre Weber, la religiosidad es muy grande. O sea, a pesar de ser un país tan moderno, eh, la religiosidad en Estados Unidos alcanza niveles poblacionales muy importantes, ¿no?
Por supuesto que hay pluralismo religioso, no hay ninguna religión monopólica ni nada por el estilo, ni tampoco hegemónica. Pero eso, lo que él planteaba es que el ser humano es reducido a polvo si no cree en algo. Si no, porque bueno, todos atravesamos etapas, momentos de nuestra vida de mayor o menor angustia, por la pérdida de seres, por la pérdida de amores, bueno, por las enfermedades que podemos atravesar. Y entonces el ser humano, si no cree en algo, si no cree en algo, si no cree en alguien, si no tiene por lo menos esa certeza, la certeza a un destino prefigurado y demás, bueno, queda reducido a polvo. Y esto no porque Tocqueville tuviera una religión específica, tampoco, bueno, él era católico, pero de hecho me parece que dan la tecla, ¿no? Y por eso mucha gente en el mundo de las ciencias sociales creemos que hay que estudiar la religión, por lo menos Claro. el fenómeno político o sociológico, como hace Eduardo, de la religión, porque no se puede invisibilizar la importancia que todavía tiene la religión. A ver, cuando ocurrió lo del 11 de septiembre, mucha gente en el mundo académico dijo, ha vuelto la religión, ¿no? Y resulta que en realidad la religión nunca dejó de estar en los fenómenos sociales, políticos y demás, porque mucha gente sigue creyendo en algo, en algún dios o en varios dioses, incluso la gente que se aferra, por ejemplo, al New Age, al orientalismo, al New Age, a todas estas religiones posmodernas, ¿no? Es decir, claramente en este mundo globalizado, en este mundo capitalista, en este mundo democrático, secular, todavía hay mucha gente que ha aumentado su nivel de creencia religiosa. Simplemente eso, yo no, también, insisto, también he atravesado momentos de duda, de incertidumbre respecto a cuán válido era creer en alguien o creer en algo, pero bueno, me da la impresión que Tocqueville estaba en lo cierto. Bueno, tenemos que hacer cierre. Yo digo muchas gracias. Vamos a hacer un segundo encuentro. Vamos a tocar el tema, si estás de acuerdo, judaísmo, islamismo, para ver cuáles son las diferencias. Y en otra oportunidad me gustaría el cristianismo dentro de las diferentes con el esoterismo, hacer 3 encuentros. Y quizás también invitando a un rabí y a un rabino y a una persona referente de la iglesia islámica. Bueno, nos tenemos que despedir en este mismo ingreso de Zoom. Ahora a las 19 horas tenemos al doctor Cristian Duré, al doctor Suárez y al doctor Domingo sobre el tema la salud en pandemia, qué sucede con el COVID, qué sucede con las vacunas y qué sucede con la salud mental frente a esta pandemia. Así que los esperamos a las 19 horas. Muchísimas gracias. Eduardo, si querés participar, podés ingresar nuevamente a las 19 horas. Y bueno, muchas gracias para todos. Hasta luego. Gracias a ustedes, gracias a todos ustedes. Quien se quiere quedar se Gracias, puede Eduardo. quedar conectado. Yo hago una pausa, pero después me vuelvo a conectar. El Bueno. Zoom queda abierto. Bárbaro, Gracias. gracias. Y detengo la grabación.